BIM tiene una definición muy clara, tiene 20.000 definiciones cada una con sus adjetivos y con sus vertientes, pero todas tienen algo en común. Todas hablan de que BIM es una metodología, no es una herramienta, es un conjunto. El conjunto de herramientas ayudan a seguir esta metodología. Lo importante para quedarse con el concepto BIM es pensar en que es una base de datos gigantesca que se representa en formato 3D y que nos puede ayudar a los técnicos, a todos los agentes involucrados en el ciclo de vida de una construcción, a tener la información en cada momento, en cada fase temporal que sea necesaria. Por eso mismo, BIM se define como un conjunto de herramientas que funciona paramétricamente y que gestiona y crea una base de datos tridimensional en formato 3D y colaborativa en multidimensional. Multidimensional nos referimos a el ciclo de vida del edificio, desde el 2D de un edificio, 3D de un edificio, esto es la representación de la base de datos, pero luego tenemos la vertiente del tiempo, tenemos su coste, tenemos su medio ambiente, tenemos su gestión durante su uso. Por lo tanto, BIM controla o intenta controlar todas las fases del ciclo de vida de explotación y de diseño y construcción de una construcción. No me quiero centrar únicamente en edificación, porque como todos sabréis, BIM no se centra en una única tipología de construcción. Hablamos de edificación, como podremos hablar de obra civil, como podemos hablar de urbanización. Muy similar también a cómo se estructuran los esquemas de BRIAM. Entonces, por ejemplo, esta información tridimensional podemos saber el tiempo, es decir, en todo momento un elemento que se coloca en obra o en una urbanización o algún cambio, en todo momento esa base de datos controla ese elemento, ese material, ese sistema constructivo, cuándo se está colocando, quién lo está colocando y por qué se está colocando ahí y no en otro sitio. Eso a nivel de los agentes, no solo de la constructora, del promotor que tiene ese edificio, sino del futuro propietario de ese edificio, el futuro explotador de ese edificio, es muy útil, porque puede tomar decisiones a niveles muy cercanos al diseño y hacer el edificio a medida para su utilización. Luego tenemos mediciones. Aquí ITEC, con el TCQ, tenemos muchísima experiencia en esto. Al final lo que hacemos es coger la información de la base de datos que nos interesa, que en este caso son mediciones a nivel de dimensiones de elementos o cantidades de elementos, y relacionamos esos elementos con un coste y con un elemento de base de datos. Sé que repito constantemente lo de base de datos porque, además de ser el hilo conductor de toda esta presentación, hay que darle mucha importancia a la base de datos que hay detrás de estos datos. Al final, como bien hablaba Cristóbal y bien hablaba Ferran anteriormente, se intenta que estos elementos no sean vacíos. Se intenta que estos elementos tengan una información que puedan ser útiles. No es lo mismo tener una escalera y decir esto es una escalera, que tener una escalera y decirle cuánta longitud tiene de huella, cuánta longitud tiene de contrahuella, qué material, qué mantenimiento tiene ese elemento y cuántos de estos puedo colocar en una obra o cuántos de estos tengo que mantener. Entonces, como controla BRIAM y controla BIM, tenemos todo el ciclo de vida. Es lo bueno de la base de datos. Al final, junto con estas Ds, estas dimensiones, como se hablan en concepto BIM, de estimación, sostenibilidad, facility management, toda esta información tiene que quedar embebida en la base de datos que es BIM. Al final, si yo tengo un elemento al que sé que tendré que mantener, si yo la información de facility management no se la proporciono al futuro usuario de ese edificio, no estoy realizando no estoy realizando una metodología buena en BIM, porque al final lo que vamos a tener que hacer es duplicar ese trabajo X veces, donde X es la cantidad de información que yo no he sabido darle y que otra empresa va a tener que venir a dar esa información, ¿no? Entonces, esta es la metodología de trabajo estándar, que
si no se aplica BIM, es la que estamos aplicando actualmente. Tengo un proyecto ejecutivo, realizo mis cálculos y mis estimaciones de CO2 o lo que me pida el proyecto y tengo aquí mi proyecto. Luego hago otro para la obra. Tengo que ir a la obra, certificar que todos los elementos que yo he puesto aquí, si no es obra pública, porque aquí pondré genéricos y aquí pondré concretos, cuáles son los elementos que tengo que poner, y luego el de mantenimiento, a lo mejor no tiene información de esto, normalmente no tiene información ni del proyecto ejecutivo a nivel de elementos, ni de cómo se va a mantener la caldera que se ha puesto en obra, tiene que volver a hacer ese estudio en fase de mantenimiento. ¿Qué nos ayuda BIM? BIM nos deja que este elemento que nosotros hemos modelado desde un inicio, que hemos pensado en fase de diseño, sea modular, es decir, este modelo va a ir pasando de mano en mano. A medida que ese edificio o esa construcción va pasando su vida útil y va pasando de su diseño, de su concepto, a su fase de obra y a su fase de explotación, ese modelo es el mismo, esa base de datos es la misma. Lo único que se está haciendo es sustituir todo aquello que yo en diseño me he imaginado. A medida que yo voy pasando fases, esto es recíproco con todo, es decir, yo cojo un proyecto ejecutivo y gracias a mi proyecto ejecutivo tengo la estimación de cómo va a ser mi mantenimiento. Tengo unas acciones por defecto que seguramente luego cuando llegue a la fase de mantenimiento este usuario o esta empresa de Facility Management tendrá que corroborar, tendrá que decir sí, realmente se han hecho estas acciones de mantenimiento de la caldera o no, he hecho más que las que tú me has dicho desde proyecto. Esto permite no solo poder mejorar la metodología, sino para futuras construcciones. Yo ya tengo, como es una base de datos, es un Big Data, todo esto ya lo tengo para la siguiente construcción. Por lo tanto, a lo mejor ya para la siguiente no te estoy recomendando 2 acciones de mantenimiento, te estoy recomendando 5, porque sé que son las que vas a hacer al final en fase de mantenimiento. Por lo tanto, BIM no solo permite dibujar en 3D, que es lo que todos tenemos en mente, sino utilizar esa representación 3D como una base de datos de mejora continua. Al final, lo que nosotros conseguimos con estas bases de datos es que en todo momento tengamos información de la fase del ciclo de vida que a nosotros nos interesa. BIM se define muchas veces como una metodología de trabajo en que todos los agentes que van a intervenir en ese edificio trabajan juntos, trabajan de forma unánime. Claro, si yo no tengo información del de Facility Management de ese edificio, yo en fase de diseño no sé qué uso le vas a dar al edificio. Yo a lo mejor me he imaginado esta sala como 2 dormitorios y al final se ha hecho una sala de reuniones. A lo mejor el de Facility Management ya lo sabía, que esto no iban a ser habitaciones, iba a ser una reunión, una sala de reuniones. Todo esto hay que tenerlo en cuenta desde fase de diseño y es lo que también se prima muchísimo desde BREEAM. BREEAM al final, la certificación la divide en 2 partes. Tú puedes hacer una certificación de nueva construcción, vivienda o cualquiera de sus esquemas, la puedes hacer en fase de proyecto. Obviamente esta certificación es únicamente provisional, pero ya te da una idea de con el concepto que tú has diseñado desde un inicio, cuál va a ser tu resultado final. Entonces tú desde aquí, igual que BIM, tienes esta mejora continua y esta posibilidad de mejorar las cosas antes de encontrarte con el problema. Entonces, como decía, BREEAM también tiene el concepto de la fase del ciclo de vida. Es decir, no solo hablamos del ciclo de vida como el análisis del ciclo de vida, no solo hablo de CO2, de energía, sino hablo de todas las gestiones, toda la documentación que se va a necesitar durante ese ciclo de vida. Al final, he puesto como ejemplo, tenemos los esquemas de vivienda y de nueva construcción que atacan la primera fase del ciclo de vida, que es su fabricación y su construcción. Al final, yo esta fase la puedo dividir en 2, en fase de proyecto y en fase de postconstrucción. Con uso igual, hoy tenemos la suerte de estar aquí en este hotel, que tiene una certificación en uso actual. Entonces, esta información de aquí también la podemos obtener desde BIM. Y no solo es a nivel de fase de proyecto, esta información es como, a mí me gusta llamarlo como el cajón que todo el mundo querría tener en casa, ¿no? Al final es, yo meto aquí la información, yo meto todo lo que necesito en este cajón y yo tengo
una pequeña pantalla, un pequeño ordenador, un pequeño gestor de datos que me dice, ostras, ¿dónde está la camisa que me puse hace 4 meses? Pues aquí está, y te dice el cajón, toma, aquí tienes la documentación que necesitas, aquí tienes lo que me has pedido, ¿no? Al final, lo que se está intentando con todo esto es que todos los impactos, toda la información, porque a nivel de ecología, por ejemplo, ecología a nivel de BREEAM pide informes de ecólogos, a nivel de solar, por ejemplo, en energía piden, como decía Óscar, el certificado de eficiencia energética para una parte pequeña de energía. Piden también temas de salud, a nivel de bienestar de los trabajadores, a nivel de bienestar de los usuarios. También piden temas de materiales, de residuos, de agua. Al final toda esta información nos la podemos imaginar también como una sensorización, ¿no?, de un edificio. Al final es una simulación. Yo le digo al edificio, quiero saber sus consumos de agua, quiero saber sus consumos de energía, quiero saber dónde vas a verter los residuos cuando yo tire la caja de un ordenador nuevo, dónde la vas a tirar dentro de tu oficina. Todo esto se puede gestionar desde un modelo tridimensional muy rápidamente, porque es a nivel conceptual muy rápido de distinguir dónde lo vas a poner, y a partir de ahí es donde hay que rellenar esa información de base de datos, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Necesitamos convertir la materia, necesitamos convertir átomos en bits, en información, ¿de acuerdo? Entonces, esto, por ejemplo, son las características físicas que tiene una fachada, por ejemplo. Esto para mí no es suficiente, esto es simplemente las especificaciones de un muro de fachada. Esto le irá bien al que calcule a lo mejor la demanda térmica del edificio. Pero, ¿y si yo quiero saber... ahora volveré. ¿Y si yo quiero saber de un material de esa fachada qué certificaciones ambientales tiene? Claro, esta información se tiene que nosotros desde el ITEC estamos trabajando para hacer esta base de datos compatible con BIM. Al final lo que nosotros conseguimos es, yo sé que esa fachada tiene ese material, yo sé que ese material tiene una certificación conforme, tiene bajos emisiones durante su uso en compuestos orgánicos volátiles, y toda esta documentación la puedo utilizar luego para cumplir con objetivos BREEAM. Y no solo eso, también podemos hablar de la localización de esos materiales. Ya no solo BREEAM, sino muchísimas certificaciones hablan de la procedencia de la materia prima. Es decir, no es lo mismo comprar una teja en China que comprar una teja con materiales de aquí, de Cataluña, por ejemplo. A nivel de emisiones de transporte, prácticamente se consume más en su transporte que en su fabricación. Entonces, estos puntos también son cosas que un elemento colocado en una fachada y ya está, como un modelo tridimensional, no tenemos esa información. Si a todo esto, como decía antes, le juntamos temas de sensorización, temas de, por ejemplo, en ITEC estamos hablando de, bueno, hace poco se publicó la página web del estándar ECOP, no sé si hay alguno que lo conozca. Al final se están marcando unas directrices, un estándar, para que todos los elementos, todos los objetos BIM tengan una información mínima necesaria para que cualquier software que quiera hablar con ese objeto pueda encontrar algo útil. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer un resumen así un poquito rápido, tenemos un amasijo de información, lo que podría ser Big Data, y la tenemos en una estructura de información estructurada. Con esto me refiero, por ejemplo, al sistema ECOP. Me refiero también a ese ejemplo que decía antes del cajón. Yo le pregunto al cajón, el cajón sabe dónde está, porque toda esa información está estructurada. Tiene los CDs con los CDs, las camisas con las camisas. Entonces, ¿qué permite esto? Ya, para acabar. Esto, ¿qué permite? Por ejemplo, desde ITEC estamos trabajando con esta información para crear nuevos indicadores. Por ejemplo, este indicador lo estamos trabajando con la Agencia de la Energía de Cataluña, con ICAEN. ¿Qué obtenemos de BIM? Obtenemos las horas de su uso, las horas de clima. Del elemento que obtenemos, sus potencias, calorífica, frigorífica, rendimientos. ¿Qué podemos hacer con todo ello? Podemos saber qué consumo tendrá durante su uso en fase de proyecto, gracias a las horas equivalentes que me dará el modelo BIM, sabiendo su localización, su zona climática y demás, y puedo especificar cuál es el consumo total y cuál será el coste de colocar esa caldera
en tu obra sin todavía haber pisado obra, ¿de acuerdo? Todo esto es gracias a toda la información que nos puede aportar una base de datos estructurada. Por ejemplo, lo que decía antes de la mejora continua. Al final, nosotros tenemos aquí, por un ejemplo rápido, un fluorescente normal y corriente, con esta información de medio ambiente, de residuos y de peso, que yo si lo sustituyo por un LED en fase de proyecto, yo ya soy capaz, gracias a la base de datos y a toda la cantidad de mediciones de esa luminaria en ese edificio, puedo saber cómo me mejora el edificio, sin haber siquiera puesto nada no lo he puesto en la realidad, simplemente es una simulación, ¿no? Y lo mismo pasa con calderas, ¿de acuerdo? Entonces, definitiva y conclusión. Al final, si nosotros en BIM aportamos un estándar, como podría ser el estándar ECOP, y proporcionamos toda la información desde un inicio, como bien decía Cristóbal antes, si sabemos las señales con las que nos vamos a cruzar en la autopista, yo ya me puedo preparar la base de datos para que esas señales me las pille todas en verde, ¿no? Es decir, no quiero ningún semáforo en mi camino. Yo sí sé desde el momento que voy a coger el coche cuántos semáforos tengo y cuántos voy a tener que achacar. Yo ya sé mi base de datos, mi coche, qué tiene que llevar, ¿no? Entonces, gracias a esa información y cómo está estructurada, podemos llegar a saber, a extraer conclusiones, a extraer evidencias desde niveles de CO2, de consumos de agua y todas las conclusiones y requerimientos que pide BRIAM o pide cualquier sello ambiental de edificación.